Continuamos en Aulas Argentinas, en este viaje imaginario a través de todas las radios y las universidades nacionales argentinas, de norte a sur, de este a oeste, como decimos siempre. Veníamos de Mar del Plata con una información muy interesante de la cantidad de inscriptos, no en una sola carrera, sino en toda la universidad. Récord histórico que ha marcado un nuevo hito en la Universidad de Mar del Plata porque la ha convertido en una universidad mediana, como nos ha dicho el secretario académico, en una universidad ya de las grandes, por lo más considerada en matrícula, ¿no? Exactamente, pero bueno, antes de irnos a Mar del Plata y de ir hacia la provincia de La Rioja, vamos a saludar a todas las radios que retransmiten Aulas Argentinas. Saludamos a la gente de Jujuy, saludamos a Tucumán, saludamos a Villa Mercedes en la provincia de San Luis, saludamos a Olavarría, saludamos a Bahía Blanca, saludamos a la Patagonia Austral, a la UMPA, a la gente de Tierra del Fuego. Y saludamos también al sistema integrados de la UNER en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. Y también al lugar a donde vamos a ir, saludamos a La Rioja y a Chilecito. Nuestras radios colegas de las universidades colegas que en esta época del año, en esta semana, están recibiendo y han recibido a la RedCom, ¿no? Que es el Congreso Nacional de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo. Pero para hablar de eso, estamos en línea con la presidenta de la RedCom, que es Aixa Boykens, que desde la UNER, que también saludabas recién, es la decana y además dentro de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y además nos va a contar bien de qué se trata la RedCom, que es esta red, este congreso de todas los que pertenecemos a las carreras de comunicación y de periodismo de todas las universidades nacionales. Quería decir eso, pero no lo podía cerrar. Mejor la dejamos a Aixa que nos comente qué está sucediendo desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto en La Rioja, tanto en Chilecito, en la Universidad Nacional de Chilecito, como en la Universidad Nacional de La Rioja. Hola Aixa, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá hola, buenas tardes. Sebastián y Agustina te saludamos desde la Universidad Nacional de La Matanza, desde Aulas Argentinas, para saber cómo se desarrolló y cuál es el eje temático principal de la RedCom. Bueno, un gusto. Tuve la oportunidad de estar hace poquito por esa universidad que es muy hermosa y que tienen unos estudios preciosos. Así que, bueno, un gusto poder estar hablando ahora con ustedes. Nosotros acá también muy contentos en La Rioja, en la Universidad Nacional de La Rioja. El lunes estuvimos en la Universidad Nacional de Chilecito, en este 25 Congreso de RedCom, que tiene como eje reflexionar sobre la comunicación con una perspectiva federal a 40 años de la democracia. Así que, bueno, a partir de ese eje estamos acá reunidos. Hoy ya estamos en el cierre y ha sido muy nutritivo el intercambio, la escucha de distintos paneles, conferencias, mesas de trabajo, ponencias, que bueno, que yo digo, lo bueno es que te recarga de energía, de alegría, como para pensar en nuevas líneas de trabajo y métodos para desarrollar en cada unidad, facultad. Y tomando el eje, ¿no?, de los 40 años de democracia, la perspectiva federal de nuestra comunicación, ¿qué se ha debatido principalmente en estos 3 días de la RedCom? Bueno, algunos de los debates tienen que ver con cómo pensamos en ampliar normativas vinculadas a los nuevos consumos de medios y de acceso a la información, y la necesidad de retomar lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lamentablemente algunos artículos centrales han sido derogados, pero que sin embargo para nosotros es como una lucha que nos sirve para, digamos, un trabajo colectivo y un paradigma que nos sirve para recuperar y seguir donde tenemos que trabajar. Y por otro lado es, bueno, cómo retomamos esto para pensar en normativas que se adecúen a las maneras de consumir.
a las maneras de acceso a la información pública, a la información, teniendo en cuenta que hoy las plataformas, Internet, son los modos centrales en que tenemos de producir y acercarnos a la información. Y siempre con el paradigma de que la comunicación es un derecho y un bien público, entonces tenemos que pensar en regulaciones que tengan en cuenta la soberanía y que tengan en cuenta la posibilidad de que estén en muchas manos, que no pensar lo que significa la concentración en pocos espacios, en pocos medios. Entonces, esos fueron algunos de los ejes que debatimos, los desafíos comunicacionales democráticos, las grandes cosas que hemos logrado, por ejemplo, en el terreno de las luchas feministas o también el trabajo de ambientalismo, de los reclamos por nuestro ambiente, son algunos de los temas, la necesidad de acompañar la reglamentación y estos foros por la ley de equidad de género en los medios de comunicación, son temas que han estado rondando en estos días, en estos 3 encuentros. Bien, hablando, ¿no?, de tantos temas que se habrán desarrollado, además de estos principales, vos nombraste a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus artículos cercenados por aquel decreto gubernamental en 2015. 2015. Sí, ya lleva unos 8 años de supresión de unos cuantos derechos que están regulados, pero suspendidos. Y este análisis hablamos ya desde nosotros académicamente, desde las universidades, hacia los medios. ¿Cómo podemos incluir otra accesibilidad a la información pública que son las redes sociales? ¿Cómo se trató este tema? Bueno, ahí estábamos hablando, de hecho, una de las conferencias con Diego de Charras y Washington Uranga, sí. Ellos planteaban la necesidad de tener que incorporar esto a los debates, ¿no? A los debates públicos de regulación de políticas públicas. Y bueno, y el poder pensar en normativas que están llevando adelante o ensayando en otros países que pueden servir para nosotros como regulación. Eso por un lado. La verdad es que no hay nada. Claro, porque pero sí pensar que tenemos que hacerlo. Lo que tiene también es que es muy vertiginoso los cambios. Entonces, cuando uno piensa cómo lo vamos a regular, está trabajando en la regulación y ya hay nuevos cambios que hacen que quede un poco desactualizada esa normativa. Entonces, es como una encrucijada ahí, que fue algo de lo que se habló y se dijo, bueno, a ver, ¿qué podemos pensar ahí? Es algo que se está trabajando, se están tomando modelos de algunos países europeos que lo están teniendo, pero bueno, también de países de América Latina, pero también pensando en, bueno, este desafío. Hay que regular, pero hay que pensar que sea lo suficientemente abarcativo para que no quede, que pierda vigencia ni bien se sanciona. Claro, porque esto mismo que decís nos pasa a nosotros desde las cátedras, cuando tenemos que incorporar estos conocimientos, ¿no? Ya no tanto de la regulación, sino también cómo se desarrolla la comunicación en las redes sociales. Y por ahí nos podemos basar en ejemplos como con la charla con la que se abrió la Redcom este año sobre la fake news. Pero tenemos que puntualizar en eso, ¿no? No hay algo tan abarcativo, que es lo que comentabas recién. No. Y a veces hay debates sobre cómo hacemos, hay que sancionar las noticias maliciosas, las fake news, los discursos de odio. Está ese debate, ¿no? Nosotros en este congreso hemos hecho una apelación muy fuerte a la necesidad de cuidar el debate público, ¿no? De que los candidatos en las próximas elecciones tengamos en cuenta de que ese pacto democrático que sostuvimos en 1983, que tenía que ver con defender defender los acuerdos democráticos, defender que más allá de las ideologías y partidos políticos a los que cada uno pueda pertenecer, hay un sustento, un acuerdo básico que es la violencia desde el Estado y en cualquiera de sus formas está mal, y la violencia verbal también está mal. Entonces, a veces vemos algunos discursos que hablan de retroceder en los derechos, de cercenar derechos, o que directamente reivindican discursos vinculados con reivindicar el autoritarismo, lo que se hizo durante la dictadura cívico-militar. En ese sentido, nosotros debatimos eso,
y como Redcom hacemos como una convocatoria de compromiso a quienes son representantes políticos en estas elecciones, a poder asumir y resguardar eso, porque nos parece que nos daña a todos como tejido social ciertos tipos de discursos que estamos viendo que proliferan y que lo que hacen es retroceder, ¿sí? Retroceder en la defensa y en las conquistas de derechos, y no vamos a tener una mejor vida por cercenar, ¿sí? O por esos conceptos que tuvimos antes durante la dictadura militar que hablaban del orden, mientras el orden era igual a represión, igual a que gente no fuera reprimida en distintos espacios, o estuviera en lugares clandestinos. Entonces, tenemos una experiencia dolorosa, hemos trabajado mucho para que esto se juzgue y para que esto no vuelva a pasar, y hoy, con estos nuevos modos de consumo, ¿sí? Y también nosotros como actores en el espacio público, deberíamos tener un cuidado de decir, no es el vale todo, hay cosas que tenemos que cuidar todas y todos. Claro, bueno, también lo planteabas desde el primer momento, la Redcom, nuestras carreras de comunicación, periodismo y las aledañas, que lo principal es tomar la comunicación como un derecho. La comunicación es un derecho y es un bien público. O sea, la comunicación no es algo que pertenece a un periodista, una periodista que está frente a un medio de comunicación. Es también de esa persona, pero es de todos y todas nosotros. Entonces, eso nos demanda que para tener buenas prácticas comunicacionales podamos tener responsabilidad al momento de construir los mensajes. No podemos decir cualquier cosa, porque sabemos que la comunicación construye sentidos. Entonces, desde quienes estamos frente a medios de comunicación, también tenemos que tener en cuenta que sabemos que la comunicación es algo que involucra a toda la sociedad, ¿no? Y eso creo que nos interpela a decir, bueno, asumamos esto dentro de la importancia que tiene que la comunicación es un derecho y un bien público, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo de lo que estuvimos trabajando bastante. Nosotros tuvimos la asamblea que nos reúne a todas las decanas, decanos, directores de carrera en el día martes, 1 de agosto, y ese fue un tema que se habló mucho, ¿no? El tratar de ir a resguardar eso y a evitar estos discursos que van en contra de respetar ciertos derechos o todos los derechos. Claro. Me parece que tenemos que responsabilizarnos ahí. Hay nuestra responsabilidad pública, como bien decís, es un derecho público, y además también el equilibrio, ¿no?, entre el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, justamente. Sí, y el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho englobado en el derecho a la comunicación, y que ese derecho a la expresión que nosotros cuidamos y queremos mucho, tenemos que saber que eso no es igual al derecho a la libertad de empresa, porque a veces Claro. se nos confunde. A veces se confunde, entonces hablan algunas empresas diciendo se va a cercenar el derecho a la libertad de expresión, y en verdad no, lo que se está queriendo es decir, bueno, pero si un medio tiene tantos, una empresa comunicacional tiene tantos medios, entonces lo que está haciendo es que no haya pluralidad, que no haya muchas voces en ese espacio público y que solo podamos escuchar, ver, consumir lo que produce un solo medio, ¿no? Una sola empresa comunicacional. Exactamente, bueno, es algo... Debates, sí. Es algo que debatimos durante años, ¿no?, en nuestras carreras de comunicación, sobre la libertad de expresión no es igual a la libertad de prensa, ¿no? Son dos cosas que van paralelas, pero acá se mete también la cuestión comercial o de empresa que también estás nombrando. Claro, exactamente. Y uno podría decir, bueno, pero eso ya está viejo, que vamos a seguir hablando de eso. No, más viejo, vigente que nunca. Está vigente, está viejo, pero porque sea algo que venimos discutiendo hace mucho, no quiere decir que haya dejado de tener vigencia y que nos demande seguir trabajando para eso, y que desde las carreras de comunicación sigamos apostando en la formación de quienes del estudiantado, y también aportando al espacio público a pensar qué regulaciones, qué normativas son necesarias para poder pensar, ¿no? Para poder proponer, para poder avanzar, para poder trabajar colectivamente. Un poco la red, al ser una red federal
que reúne más de 37 carreras de comunicación social y periodismo de todo el país, desde el sur al centro, al norte, estamos representadas en Redcom. Entonces, eso es un valor porque nosotros nos encontramos, planteamos algunos nudos centrales de debates y eso nos sirve para pensar estrategias de trabajo colectivo, para poder fortalecerlo en investigación, en extensión. Entonces, bueno, eso para nosotros es muy importante. 25 años, son 25 años de trabajo, de debates, de producciones que apuntan a consolidar eso, ¿no? Siempre con este sentido de aportar a un sentido profundamente democrático, plural, democrático y federal. Nosotros decimos federal, bueno, yo soy de Paraná, hay de Río Gallegos, de Salta, de Tartagal, de Tucumán, de Buenos Aires, por supuesto, de distintos lugares del partido, del conurbano. Bueno, somos un montón, ¿no? Pero ese montón nos juntamos con ciertos objetivos, donde podemos ver las problemáticas regionales que tenemos cada uno de nuestras universidades y las que son comunes a todos nosotros. Entonces, bueno, esto creo que es un valor. Bueno, muy, muy interesante. Gracias, Aixa, por contarnos no solo bien qué sucedió diariamente acá en la Redcom, sino cuáles son las perspectivas a 40 años de democracia y con esta idea de la comunicación federal y democrática. Ahora vamos con Aixa Boykens, que además de ser decana en la Universidad Nacional de Entre Ríos, es la presidenta de Redcom, que es por lo cual nos habíamos comunicado con ella. Aulas Argentinas, la actualidad con mirada universitaria.